¿Me podéis pasar un poco de agua? Sí, comparto. Ay, no tienes las Vale. Pues nada, que muchísimas gracias por venir, que está esto lleno. Y nada, deciros sencillamente que este acto se organiza en el marco del Orgullo Crítico, que después a las 10 es la fiesta del Orgullo Crítico, que estaría genial que fuésemos todas. Y en Vaciador. Y nada, que este acto lo hemos organizado en RQTR, que es la Asociación Rosario Crítico Rosa, de la Universidad Complutense, de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Y que muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a las ponentes. Y nada, que os dejo con Mar, que va a ser quien lo presente, y muchísimas gracias por venir. Así que nada. Hola, buenas tardes. Pues en primer lugar, agradecer a la Fundación 26 de diciembre que haya sido nuestra anfitriona. Yo creo que es muy simbólico y que va a ser un espacio muy rico de intercambio intergeneracional y me parece importante que la primera fundación para personas mayores LGTBI sea la que acoja un acto de la primera asociación universitaria LGTBI del Estado. Vamos a pasar a las presentaciones. Hoy nos acompañan Fefa Vila, David Molina y Josué González y vamos a hablar del capitalismo rosa. En primer lugar va a hablar Fefa Vila, que es gallega, socióloga y especialista en estudios culturales y feministas. Es activista, promotora en el 93, es activista y promotora de la fundación de la asociación LSD en el 93 y en la actualidad es integrante del grupo de trabajo Queer de Madrid, con el que ha participado en el libro El eje del mal heterosexual, concretamente siendo coautora junto con Sejo Carrascosa del capítulo Geografías Víricas. Y por resaltar algún trabajo que haya hecho recientemente, ha publicado junto con Begoña Pernas el informe sobre orientación educativa sin sesgo de género antes de la universidad. Pues muchas gracias. Para mí es un placer este encuentro por muchas razones, por reunirme con gente que habitualmente no tengo el placer de discutir o de reunirme, posiblemente por diferencias generacionales y, como decía la compañera, este es un lugar ideal para poner en común también reflexiones, actitudes, conocimiento acumulado durante todas estas décadas entre gente que sois más jóvenes y gente que ya no somos tan jóvenes. O sea, yo me he sentido joven siempre, pero desde hace unas décadas, pues la verdad es que hay una irrupción y es genial de movimiento, de renovación, tanto teórica y que está abanderado por gente como vosotros y vosotras mayoritariamente. Y luego el estar en esta fundación, también el visibilizar lo que es todo la vida, la experiencia de sujetos doble o triplemente invisibilizados, que son las personas gays, trans, lesbianas, mayores. Es decir, si alguien sufre doble, triple discriminación, invisibilización, esos son personas que han tenido una vida dura y también nos han cedido todo un legado de lucha, de transmisión y de memoria histórica que creo que tenemos el deber de recuperar y de halagar públicamente, que forma parte de nuestro deber político, por así decirlo. Bueno, a mí me han invitado a hablar de capitalismo rosa, como activista sobre todo, mucho menos como teórica. Me gustaría compartir una reflexión activista sobre qué es eso del capitalismo rosa, o desde dónde lo entiendo yo, desde dónde me posiciono yo como lesbiana, ¿no? Básicamente, y como activista. Y bueno, me imagino que es una preocupación compartida, es decir, qué hacemos con la política, qué hacemos con el capitalismo y qué tiene que aportar la agenda política LGTBI o más, todas las identidades transgresoras que queramos definir en nuestros devenires.
Agradezco mucho a RQTR la invitación también y el estar aquí. Bueno, yo como activista del movimiento feminista y queer, que es algo que he intentado integrar siempre, unas veces más queer, otras veces más feminista, pero de alguna manera creo que son necesarias, tanto teóricamente como políticamente, integrar esos dos paradigmas y esas dos experiencias, por lo menos en mi caso. He asistido en las 3 últimas décadas a cambios muy profundos y de mayor o menor calado en determinadas situaciones que nos afectan o que nos han afectado a nuestras vidas, en tanto que lesbianas, en tanto que identidades sexuales distanciadas de la heteronorma, por así decirlo. Pero también o yo por lo menos, y no sé si comparto esta preocupación o esta interrogación con vosotras, también he asistido a cierto desánimo, un cierto desánimo que se ha observado con la irrupción, o que hemos vivido con la irrupción de un amplio proceso de desmovilización, de institucionalización, de un movimiento que, en la medida en que ampliaba su número de representantes, articulaba su identidad y su reconocimiento en ritos, hábitos, en formas de vida mayoritariamente consumistas propios del capitalismo global. Y eso ha sido a la par que se desarrollaban ciertos cambios en la adquisición de derechos civiles, cuyo máximo exponente en este país ha sido el matrimonio igualitario, ¿no? Desde mi punto de vista, el capitalismo, lo que hace es simplificar como modelo de producción, de bienes y de vidas, porque no solo produce bienes consumibles, sino que produce vidas. Primero simplifica, tiene otras muchas misiones, que es desmovilizar, no le interesan movimientos diversos, y generar productos homogenizados, es decir, que sean iguales y que se puedan intercambiar, y despolitizados. Esas son señas principales de lo que llamamos sistema capitalista global actual: desmovilizar, generar productos homogenizados y despolitizar. Productos y prácticas que sean consumibles en toda la esfera en todo el mercado, y sujetos que consuman. Eso es lo que le interesa al capitalismo, en sus diferentes etapas, en sus diferentes reformulaciones como sistema de producción. Esa es su misión. Al capitalismo no le interesa la política, en su sentido clásico. Al capitalismo lo único que le interesa es aumentar la plusvalía. Para eso utiliza la política, o se asocia a cierta política. No le interesa la política desde el punto de vista de su interpretación clásica, ¿vale? De ciudadanía, de democracia, de participación, etcétera, etcétera. Ese no es el objeto del capitalismo. Le interesa tener más mercado y tener cada vez más y más beneficios, y para eso sus estrategias son históricamente múltiples, ¿no? En ese proceso se encuentra, o el movimiento gay encuentra el capitalismo encuentra al movimiento gay. Cuando me voy a referir ahora al movimiento gay, le podría llamar a este movimiento Heineken gay, por ejemplo, ¿vale? Como se llama Vodafone Sol. Es decir, esa apropiación, esa seña de identidad que el capitalismo pone, esa marca de apropiación de lo común y de una identidad común. Gay empieza a ser una marca, de hecho circula en el mundo de la propaganda, en el universo de lo consumible, casi como una marca, como un consumible actualmente. Y ese movimiento también no nos pasa desapercibido. A mí, como lesbiana y como feminista, no me ha pasado desapercibido que es mayoritariamente blanco, mayoritariamente masculino y mayoritariamente clase media, ¿vale? Es decir, personas centradas dentro de ese
ese marco capitalista. Y en ese marco entra, en ese marco de expresión mediática y de circulación de masas y de consumo, participa este movimiento. Y es un movimiento que es útil para ese capital. Y, por ejemplo, una expresión importante de esa utilidad es que las grandes multinacionales, como puede ser Apple, como puede ser Google, como puede ser muchas grandes marcas de moda, como pueden ser en este país o en esta ciudad grandes marcas de cerveza, grandes marcas de alcohol, etcétera, etcétera, no tienen ningún problema en reivindicar los derechos de la población gay. Es decir, incluso dentro de sus propias empresas tienen códigos de conducta de respetar las identidades sexuales diversas, igual que el género, las mujeres, etcétera, etcétera. Firman todo tipo de protocolos en ese afán. Lo integran en sus políticas empresariales. O sea, la responsabilidad social y cómo participan de ese escenario, pero con un único ánimo, que es ampliar su mercado, de venta, básicamente. Y para ello tampoco tienen ningún pudor en crear imágenes de esta población homogenizada, ¿vale? Que participa de una serie de valores que son valores de felicidad capitalista de consumidores en las vallas publicitarias de las grandes ciudades o de los grandes centros comerciales o de la propia televisión. Es decir, están ampliando el negocio. Eso es una de las cuestiones. Y en esa ampliación de negocio, en ese reconocimiento, en esa legitimación de una identidad o unas identidades muy homogéneas, no todas las identidades, una identidad homogénea, crean una forma de vivir, y yo diría que sin esa legitimidad, sin la legitimidad del capitalismo, sería muy difícil que se consiguieran ciertos derechos civiles. Es decir, si el gran capital y las empresas si no le fueran útiles estas identidades, creo que a fecha de hoy, en general, en términos generales, sería muy difícil que tuviésemos el derecho al matrimonio igualitario. Por ejemplo, aquí o en Estados Unidos, que acaba de ser hoy mismo el tema del reconocimiento en todo el país, y de ser un problema, vamos, ya propio de la práctica social y no tanto de la ley. Pues yo creo que realmente el desarrollo del liberalismo y de los derechos civiles, evidentemente hay una lucha detrás, hay muchas muertes, hay muchas vidas sesgadas, pero creo que sin esa aportación, igual que también para el feminismo en un momento determinado, sin esa legitimación del capital de ciertas identidades, insisto, de una identidad muy homogénea que se homologa a ese modus vivendi, que participa de esos valores comerciales y de esa expansión del mercado, creo que hoy por hoy también es una paradoja, no disfrutaríamos de ciertos derechos que por otra parte nos homologan a otra matriz. Es decir, y lo que sigue funcionando como de una manera reactiva sería todos los valores culturales, o sea, en el Estado español, por ejemplo, la Iglesia, otros valores de otros grupos sociales, pero no de las grandes empresas del capitalismo moderno, que fácilmente necesitan grandes grupos sociales y homogéneos que participen de ello. De esta manera, el movimiento gay, digo gay, no digo de lesbianas, no digo de trans, creo que también es una seña muy, muy concreta, se convierte en un capricho o un nicho de mercado del capitalismo.
Y al capitalismo no le interesa entender la diversidad que hay dentro, que pudiese haber dentro de ese movimiento. No le interesa fragmentar, ¿vale? No le interesa hablar de lesbianas, gays, transexuales, transgénero, bisexuales, intersexuales. No, le necesita crear una identidad única y homogénea a la cual dirigirse y a la cual utilizar como reclamo. Y no le interesa porque sería entrar en la política, sería desplazar y cuestionar uno de los objetivos del capitalismo, que es uniformizar, es decir, producir productos que puedan consumir mercados cada vez más amplios, ¿vale? No le interesa que haya posibilidad de redefinir los términos de la democracia, ni los términos de su actuación. No le interesa que haya una manera de entender la familia diferente a la actual, ¿vale? Lo que le interesa es homologar a esos sujetos. Y todas las otras subjetividades, todas las otras identidades sexuales quedarían desplazadas, quedarían excluidas dentro de ese propio movimiento que participa, que ha ocupado el escenario público, el escenario del consumo y también es el interlocutor hasta la fecha, esperemos que cambien las cosas, de las instituciones, es el que ha ocupado realmente la interlocución y la visibilización. Todas las demás identidades con capacidad en la cual yo me podría y probablemente muchas y muchos de vosotros incluir, que queremos desplazar, digamos, a esos sujetos homogéneos, únicos y que dé pie a la expresión de la diversidad de vidas diversas, que es lo que es la vida, quedamos como escorados, somos los otros de los otros. Somos los que no participamos o los que no somos la interlocución principal ni en la esfera económica ni en la esfera política. En esta deriva, yo creo que en España y en otros países de Occidente desarrollado, industrial, este movimiento homo, este movimiento gay, lejos de redefinir la agenda política, lo que hace es homologarse, integrarse en una agenda política establecida, que consigue ciertos derechos, sí, pero no problematiza la matriz sobre la que se están inscribiendo esos derechos. Derechos dentro del marco heteropatriarcal y heteronormativo. Es decir, se consiguen cierto reconocimiento, cierta visibilidad de un sujeto gay muy homogenizado, a nivel occidental, a nivel de los países desarrollados, y que participa dentro de ese marco, que se integra dentro de ese marco sin problematizarlo. Quiere ser visible dentro de un marco heteropatriarcal y heteronormativo, y que define la familia, la propiedad, el cuerpos correctos, cuerpos incorrectos, la organización económica, la política sexual, como dentro de una matriz. No va a problematizar los conceptos ni las cuestiones principales de esa matriz. Quiere formar parte, quiere ser legitimado por una norma que es, por una parte, capitalista y por otra parte, todo el discurso político liberal que desarrolla un derecho de legitimidad que va a la par con el desarrollo del capitalismo. Esta homologación es lo que hace a muchas grandes federaciones de este país y de otros países del movimiento gay hablar de políticas blancas. O sea, yo lo he oído más de una vez. Es decir, que no haya conflicto interno, que no haya diferencias, ¿vale? Que los intereses de lesbianas son los mismos y los problemas son los mismos que los de los gays. Que lo que pasa a las trans, a inmigrantes, son todos iguales. La política blanca es que no se especifique la diferencia.
la diversidad, con todo lo que supone el conflicto. El conflicto para mí es un valor bueno, porque supone negociación, supone diversidad. La ausencia de conflicto es el totalitarismo, es la homogenización. ¿Vale? Al capitalismo no le interesa el conflicto. A ninguna norma le interesa el conflicto. Porque supone crear nuevas situaciones. No. Pues se ha hablado mucho en este país de política blanca, de tratar, que da igual, somos todos iguales, somos todos gays, lesbianas, todos tenemos los mismos problemas, vamos a acceder a los mismos recursos y tenemos la misma agenda política. No, falso. Ese es para mí uno de los grandes problemas que tenemos encima, que hemos vivido y sobre los cuales no hemos discutido. O hemos discutido muy poco, muy internamente. No hemos politizado la igualdad como concepto, públicamente. Yo creo que es el momento de politizar la igualdad y otros muchos conceptos para ver de qué estamos hablando. Dentro de esta coyuntura, otro problema, y para mí más preocupante todavía, porque toca mi agenda política, es qué pasa con la izquierda, digamos con la izquierda de base marxista, por definirlo de alguna manera, y cómo nos han tratado al movimiento LGTBI, es decir, a todas aquellos y a todos aquellos que no queremos participar o que hemos interrogado o hemos problematizado las matrices de opresión, es decir, el heterosexismo, el heteropatriarcado. Creo que pasa igual con el feminismo. En ese sentido tenemos mucha agenda por delante que compartir. Pues bueno, la izquierda marxista a menudo nos ha tratado como una extravagancia y con muestras de particularidades diversas que terminaban fragmentando su agenda política, que no era el momento ahora de poner eso en la mesa, de que realmente no éramos los sujetos políticos necesarios, pertinentes y oportunos en las agendas, en los momentos históricos de la izquierda. Ha pasado con los feminismos, ha pasado con todo el movimiento LGTBI. Es decir, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿hemos incidido o podemos incidir, cómo hemos incidido en la agenda política de las izquierdas? ¿O simplemente nos han integrado dentro de lo políticamente adecuado que el capitalismo ha construido dentro del desarrollo de las democracias liberales como sujetos que, bueno, ponga un gay en su vida, ponga un gay en su lista electoral, ponga una lesbiana, pero que no haya una agenda propia? Es decir, ¿dónde está nuestra agenda en tanto que movimiento político que está cuestionando todos esos desplazamientos, ¿no? Y todas esas centralidades? Me refiero al patriarcado, me refiero a la heterosexualidad como normativa y como obligatoria, ¿no? Y todo lo que se deriva de ahí, que no es poco. Bueno, mientras el capitalismo y el capital nos integra en su deseo para incrementar sus plusvalías, es decir, el capitalismo nos quiere en tanto consumidores, en tanto seres homogéneos, nos necesita, quiere ampliar, somos un negocio. Eso está clarísimo, y la expresión del gay en las marchas en Madrid, en Barcelona, esa es la expresión del capital. No es la expresión de redefinir políticamente el espacio público y el espacio político que forma parte de nuestras vidas y que define nuestras vidas, en tanto que cuerpos diferentes, en tanto que familias diferentes, en tanto que tantas otras cosas que queremos cambiar para tener una vida digna, para ampliar los niveles de justicia. Pues mientras el capitalismo nos integra, normalmente las agendas políticas de izquierda, no hablo de la derecha, que ya sabemos cuáles son, nos empuja a renunciar a nuestra agenda política propia.
nos empuja a que nos integremos en una agenda donde la centralidad no es nuestra agenda política. Tampoco la del feminismo y las teorías del género, que son los grandes marcos de teorías políticas. Hoy por hoy, la política de izquierdas no necesitaría otra cosa para hacer un cambio social que tirar de las políticas de género. Lo han tocado todo. Es la política más global, más amplia, más discutida, más problematizada. Sin embargo, sigue escorada en las agendas políticas. A pesar de los intentos que estamos teniendo hoy por hoy también y que estamos viviendo en este país. Por lo que las construcciones en torno a las leyes, la medicina, la ciencia, la tecnología, las políticas de inmigración, la naturalización de los géneros, las políticas sociales de empleo, el reconocimiento de otros modelos familiares que no pivoten sobre el pater familia, no forman parte de la troncalidad, y es algo donde hemos trabajado muchísimo. Se nos va la vida en ello y ampliaría la justicia social. ¿Vale? Pues eso es algo que en las agendas políticas de izquierda no existe. Lo que existe es la homologación, la participación en una matriz liberal dada, donde dice homólogo, o sea, cásate sin cuestionar el derecho civil canónico, vamos, y el derecho civil y las bases del derecho civil romano, y el papel que tiene el pater familias, por ejemplo, en toda esa concepción. Lo mismo para la ciencia y la tecnología, lo mismo para la reasignación de sexo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Desde mi punto de vista, lejos de influir en la agenda política de izquierda, las agendas políticas de izquierda no se institucionalizan como aberrantes, muchas veces, y en el mejor de los casos como demasiado particulares. Es decir, podéis ser, pero así, en esta esquina. ¿Vale? No existe esa permeabilidad, ese conflicto, esa discusión de por qué tengo que ser como tú quieres que sea, por qué tengo que adaptarme. Y por otra parte, todo el movimiento gay mayoritario no se ha problematizado, no se ha problematizado el concepto de matrimonio, no se ha discutido públicamente muchísimas cosas que se deberían discutir. Ese yo creo que es la paradoja y la simbiosis entre capitalismo y movimientos. Desde mi punto de vista, y ya para finalizar, yo creo que deberíamos aprovechar el momento político actual. Creo que hemos hecho esfuerzos no suficientes, las resistencias a ser colonizados, a permearse de otras realidades son muchas, pero es un momento político que enfatiza lo común. Vamos, esas palabras todas nuevas, y que lo común es armonizar las diferencias, es armonizar todas las luchas en torno a la sexualidad en toda su complejidad y potencialidad a la hora de ampliar la libertad y la felicidad, y no de particularizarlos, que es lo que se está haciendo. ¿Vale? Se trataría de reinventar un nuevo canon de justicia que pivotase sobre otro tipo de relaciones, por supuesto, que afectara a nuestra aldea local, Madrid, pero que tuviese pretensiones de internacionalización. Es decir, hoy por hoy no podemos vivir en tanto lesbianas, feministas, queer en Madrid tan pichis, por decir de alguna manera, cuando en Rusia pasan cosas, en Sudáfrica pasan cosas, en Arabia Saudí pasan cosas. Es decir, no podemos simplemente tener esas relaciones de aldea local cuando el capitalismo articula y produce identidades y efectos a nivel global, y hay realidades muy diversas.
Creo que tenemos que ser y exigir ser protagonistas, no que se hable por nosotros ni por nosotras. Y también tenemos que exigir políticas transformadoras, no gestos, que sí que son gestos importantes, poner banderas en el ayuntamiento. Bueno, yo formo parte de ahora Madrid Feminismos, he estado liada en lo que he podido, pero bueno, yo creo que poner una bandera gay en un ayuntamiento es un gesto, pero tiene que ir acompañado de dar espacios a los protagonistas para hablar en primera persona y articular políticas transformadoras. Eso es lo que espero de estos nuevos frentes de unidad popular en los que algunas formamos parte, y no parte pasiva, sino que lo demás forma parte de los símbolos y las marcas que ya el propio capitalismo ha puesto a circular. Es decir, no nos cambia la vida una banderita más o una banderita menos. Creo que tenemos que tener la capacidad de cuestionar las marcas del capital, pero las marcas también de todo el sistema heterosexual, en las cuales se han construido las jerarquizaciones económicas, culturales, legales, de clase, de estatus. Son múltiples y no operan de manera solitaria. En eso hay mucha gente que ha trabajado el tema de la interseccionalidad. Realmente ser gay, ser lesbiana no dice nada si no se pone en un contexto mucho más problemático y donde las diversidades salen y los conflictos salen a la luz. Es decir, cómo se articulan las diferentes diferencias y cuáles son las especificidades y las discriminaciones y las opresiones a las que cada una de nosotras estamos sujetos, en tanto y cuando actuamos, somos, tenemos unos cuerpos diferentes, unas razas diferentes, una sexualidad diferente. Eso es muy, muy importante. Y en este sentido también rescato un concepto muy actual, que es el de desbordar. Creo que nos toca desbordar, es el momento de desbordar desde el punto de vista de nuestra acción militante todos los procesos de homologación a los que somos expuestos y que nos pueden violentar en muchísimas cuestiones. Tenemos que desbordar las agendas políticas cuando nos homologan a situaciones en las cuales no nos reconocemos. Hay que crear, yo creo, una masa crítica que empiece a politizar cada uno de los conceptos sagrados como el de igualdad. ¿Vale? El propio derecho, la familia, todos esos procesos yo creo que tienen que estamos en una posición idónea para politizar y para contribuir realmente a ampliar la democracia desde ese lugar. Desde el otro lugar, yo creo que no interesamos ni al capitalismo ni a las políticas en general de izquierdas, que nuestra exigencia política es acentuar el conflicto, es producir elementos de desbordaje, de desbordar los propios conceptos que nos han homologado y crear esos conflictos internos dentro de los procesos que parece que te están abriendo a nuevas realidades de libertad, pero realmente te están situando en una matriz muy común, como es la matriz heteronormativa. Es decir, se aprueba el matrimonio igualitario, pero no hay un debate en torno a qué es la familia, es necesario el matrimonio, puede haber otro tipo de matrimonio, lo mismo con la reproducción, lo mismo con la representación
corporal o el derecho al propio cuerpo. ¿Qué es eso? Y la memoria histórica del propio 28J. Es decir, cualquier proceso de desmemorización es un proceso de alienación social. Yo creo que vivimos procesos de desmemoria continua, de desmemoria política, de desmemoria social y muchas veces por sobrevivencia de desmemoria individual. Porque a veces es necesario olvidar para seguir viviendo, ¿vale? Pero yo creo que es importante recuperar todo eso para poder hacer política. Una política que dé paso a nuevas subjetividades y a nuevos sujetos políticos. Y no que la centralidad política sea siempre la misma y sujetos que son mayoría. Hablo de minorías en el sentido casi de Deleuze, es decir, mayorías, sujetos múltiples que somos mayorías y que quedamos desplazados en el espacio, escorados y en el tiempo. Nunca es tiempo de feminismos, nunca es tiempo de transgresión, nunca es tiempo de sexualidad. Y yo creo que ese es nuestro deber actualmente con nuestro ayuntamiento. Es la primera vez que yo reconozco que es nuestro ayuntamiento, por ejemplo. Pero en ese no es el ayuntamiento, para mí es mi ayuntamiento, por primera vez en mi historia. Pero en la medida en que es mío, quiero participar, quiero desbordar determinadas situaciones y quiero que se reconozca esa interlocución en tanto y cuanto soy una ciudadana activa que ha articulado esa posibilidad, ¿no?, de crear un marco diferente. Por eso también creo que el 28J tiene que ser diferente. Bueno, corto el rollo y hablamos luego. Muchas gracias.